Otro fenómeno que está presente en el movimiento de las cargas es el efecto Joule. El efecto Joule es calentar un objeto por pasar corriente a través de él. Entonces imaginemos, yo pongo un voltaje, es decir, energía, y se la estoy dando esa energía a las cargas para que se muevan. Esas cargas se van a empezar a mover, pero esas cargas van a chocar con el material. Obviamente, estos choques dependen de la resistencia del material a el paso de estas cargas. Como esta energía de choque se va a ir perdiendo, acuérdense que la energía no se crea ni se transforma, entonces se va a transformar en otro tipo de energía, en este caso, calor. Todo el mundo ha sentido que su teléfono se carga, cuando se está cargando se calienta, y se calienta mucho, porque estamos moviendo cargas a una batería. Sobre todo cuando son celulares de carga rápida, se calientan muchísimo. El efecto Joule entonces está asociado a calentar algo a través de pasar una corriente a través de él. Y es como funcionan las bombillas antiguas. Era un filamento que se calienta, cuando algo se calienta se puede poner al rojo, al amarillo, al azul, al blanco, y entonces si yo le pongo una cubierta de vidrio obtengo un foco. El efecto Joule está relacionado con el trabajo, tiene que ver con el voltaje necesario para mover cargas, y entonces esta energía está asociada al voltaje, a la corriente y al tiempo. Otro fenómeno importante cuando estamos hablando de corrientes es la potencia eléctrica. La potencia en física, potencia en general, habla de energía entre tiempo, es decir, cuánta energía consumo por unidad de tiempo. A esta unidad de Joule por segundo se le conoce como watt. Antiguamente no se usaba el watt, se usaban los caballos de fuerza. Los caballos de fuerza fueron la primera unidad que relacionaba potencia. Y esto era porque se medían cuál era la cantidad de caballos necesarios para jalar una carreta por cierto tiempo. Entonces, mover una carreta a una distancia, acuérdense que eso es trabajo, o sea, energía. Y si hacemos por tiempo, eso estamos hablando de potencia. Y su unidad perduró y sigue perdurando todavía hasta motores todavía actuales. Los motores de trenes y automóviles se siguen manejando en caballos de fuerza. Hasta hace no mucho todavía se usaban caballos para medir la comparación. Cuando nacieron las primeras locomotoras, lo que se hacía era amarrar caballos y ver cuántos caballos necesitaban para jalar la locomotora a la misma velocidad que lo hacía el carbón o el vapor. Entonces también hay una potencia eléctrica que se define como la energía en unidad de tiempo y su unidad es el watt. Si usamos la ley de Ohm, podemos encontrar que la potencia depende solamente de la corriente y el voltaje. Si han visto un recibo de luz, ustedes verán que les hacen un cobro en una unidad extraña, kilowatt hora. Si watt es unidad de energía por tiempo y la multiplicamos por tiempo, watt hora, y watt es energía entre tiempo, voy a poner segundo, y lo multiplicamos por otro tiempo, y entonces esta unidad pasa a ser energía. Entonces lo que nos están cobrando realmente es energía. Aunque la unidad es un poco extraña, realmente lo que nos cobran de la llamada luz es energía. La gente comúnmente piensa que lo que cobran es la corriente, y no, lo que cobran es energía. Un kilowatt hora es 3 por 6 a la 10 a la 6 joules. Para que tengan una idea de cuánto es esto, 200 joules sería la energía liberada por un futbolista profesional al disparar, o 600 calorías alimenticias es lo que tiene una hamburguesa, y ustedes pueden hacer el cálculo de
cuánto equivale una caloría alimenticia en joules y verán que es una cantidad extremadamente grande y aún así no llega a la cantidad de kilowatts hora. Entonces, cuando ustedes vean por qué se cambiaron de las bombillas a los focos que son ahorradores, entenderán que la energía que consumían eran absurdamente grande. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la ecuación de Ohm y la que tiene que ver con potencia? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que tenemos una plancha. Las planchas, todo lo que funciona con calor, que se conectan a la electricidad, funcionan con el efecto Joule. Es decir, algo se va a calentar simplemente porque aparezca una corriente en ellas. Entonces recordemos que tenemos a nuestra ley de Ohm. Y entonces nos dicen, la resistencia de una plancha que utiliza 120 volts es de 10 ohms. Entonces nos dan voltaje, 120, nos dan resistencia, 10 ohms. La primera pregunta es, ¿qué corriente circula? Simplemente puedo despejar y obtengo que la corriente es 12 amperes. También puede preguntar cuánta energía consume en 30 minutos. Recordemos que la energía está asociada al efecto Joule y hay muchas formas de poner esta energía. Esta puede ser una de ellas y nos dicen 30 minutos, es decir, tengo un voltaje, tengo la corriente calculada y 30 minutos, si lo ponemos en segundos, equivalen a 1800 segundos. Si hacemos los cálculos, esto es 2.59 por 10 a la 6 joules. Si convertimos esto a kilowatts hora, tiene un valor de 0.720 kilowatt hora. Y por último nos preguntan cuál es la potencia disipada. Recuerden que potencia tiene varias formulaciones. La más común es esta, que sería 12 por 120. Y entonces esto me da 1440 watts. Si le ponemos con prefijos, 1.4 kilowatts. Hagamos otro ejemplo parecido al anterior. En este caso tenemos una secadora de cabello que funciona con 120 volts, se nos dan voltaje, y consume, o utiliza más bien dicho, 8.5 amperes. Primera pregunta, ¿cuál es el valor de la resistencia? Tomamos la ley de Ohm, despejamos la resistencia, ponemos los valores y obtenemos que la resistencia es de 14.1 ohms. Después nos preguntan cuál es la potencia. Potencia es corriente por voltaje, es decir, 8.5 por 120, esto es 1.02 kilowatts. Después nos preguntan cuánta energía consume si se utiliza 10 minutos. Se nos dan tiempo, que son 10 minutos, que esto equivale a 600 segundos, y entonces usamos la ecuación de energía. Usamos voltaje, corriente y tiempo. Y esto me da 612 por 10 a la 6 joules.
Ahora nos piden por último calcular cuánto cuesta usar esa secadora mensualmente. Entonces tenemos que consumimos 612 por 10 a la 6 joules al usarla 10 minutos, que supondremos que es lo que se usa diariamente. Esto hay que convertirlo a kilowatts hora. Entonces usamos la conversión y esto me da que la energía consumida diariamente es 0.170 kilowatt hora. Si esto lo multiplicamos por 30 días, que es lo que se usaría en un mes, obtenemos que tenemos 5.10 kilowatt hora en un mes. Y luego podemos hacer una simple regla de 3. 1 kilowatt hora me cuesta 3.85. 5.10 kilowatt hora, ¿cuánto me cuesta? Y entonces el costo es, multiplico 5.10 por 3.85, lo divido entre 1 y eso me da 19.6 al mes.